Saludos, espero que estén bien. Vamos a tratar de continuar con la lectura de función y campo. Voy a hacer unos cuantos highlights y a poner unos cuantos referentes, eh, ¿verdad? Para que les ayude a entender un poco esta sección. Así que vamos a estar trabajando de la página 263 a la 270 de la versión que tienen de función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis de Lacan. Así que vamos a empezar. Eh, En esta sección lo que vamos a estar hablando es sobre la relación que Lacan va a estar estableciendo entre lenguaje y ley, ¿verdad? Y obviamente psicoanálisis, ¿verdad? Y él empieza con, eh, curiosamente, después de hablar del chiste, ¿verdad? Del humorístico, empieza a hablar de esta fórmula legal de que nadie puede alegar ignorar la ley. Eh, y suena extrañísimo, ¿verdad? Porque efectivamente sigue un estatuto legal, tú no puedes hacer eso, ¿no? La ignorancia de la ley no te exime. Sin embargo, Lacan no está hablando de la ley, de cualquier ley en minúscula, ¿no? Sino que eh, está hablando en términos, en la ley mayúscula, ¿no? Una ley general. Y él dice, ningún hombre la ignora, en efecto, puesto que la ley del hombre es la ley del lenguaje. Y si bien este párrafo es una referencia a elementos culturales, antropológicos, ¿verdad? Y dice, puesto que la ley del hombre es la ley del lenguaje, desde que las primeras palabras de reconocimiento presidieron los primeros dones y sigue por ahí abajo, ¿no? Y fueron necesarios los daños detestables que vienen y huyen por el mar para que los hombres aprendiesen a temer a las palabras engañosas con los dones sin fe, ¿verdad? Y se refiere a una historia de traición, de palabras falsas que tuvieron consecuencias. eh, pero lo importante me parece que esa parte que dice, ¿verdad? Desde que las primeras palabras de reconocimiento presidieron los primeros dones. ¿Ok? Esto hace referencia a varias cosas, ¿no? Quiere decir que el reconocimiento de la palabra, de alguna manera lo que señala esa ley, y esa ley que es tanto ley del hombre como ley del lenguaje. La referencia al don van a ver que es fundamental, eh, y más adelante en la página creo que es 268, la va a enfatizarlo un poco más, vamos a volver a eso, pero tiene que ver con la lectura del orden simbólico que hace Lacan, eh, vía la antropología estructural de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, pero a su vez, gracias a los estudios sobre el don que hace Marcel Mauss, o como se diga. ¿Ok? Eh, eh, Lacan continúa sobre el don, dice, eh, pregunta, ¿no? ¿Es en esos dones o bien en las palabras de consigna que armonizan con ellos o sin sentido saludable, donde comienza el lenguaje con la ley? Porque esos dones son ya símbolos, en cuanto que el símbolo quiere decir pacto, y en cuanto que son en primer lugar significantes del pacto que constituyen como significado, ¿m? Como se ve bien en el hecho de que los objetos de intercambio simbólico, vasijas hechas para quedar vacías, escudos demasiado pesados para ser usados, haces que se secarán, picas que se hunden en el suelo, estaban destinados a no tener uso, sino es que no son superfluos por su abundancia. A lo que está refiriéndose, ¿verdad? Es a la pregunta de si esos dones no están simbolizados, no están en una trama simbólica. Y a la pregunta por esos elementos que no son útiles, esos elementos que no parecen tener una función ni de supervivencia ni de utilidad, y que él se la atribuye al lenguaje. ¿Ok? Es una pregunta porque si bien él ve en los dones ya una simbolización, hay toda una pregunta por lo que hace la etología, es decir, el estudio comparado de la conducta animal con la humana, con cosas que entienden como símbolos en los animales. Así que Lacan está haciendo dos cosas. Uno, planteando la pregunta por si los dones ya son símbolos, y qué tendrían que ser esas cosas para efectivamente ser símbolos. Y todo esto va de la mano con Levi-Strauss y con Marcel Mauss. ¿Ok? Eh, Marcel Mauss es un antropólogo, sociólogo, eh, sumamente importante desde principios del siglo XX, ¿verdad? Eh, y su libro más importante se llama Ensayo sobre el don. Y él lo que explora es sobre todo, eh,
¿Cuál es la lógica detrás del regalo, de los regalos? Y es curioso porque el primer libro donde él plantea lo que él describe como un hecho social total, ¿ok? Y el don va a ser el primer hecho social total, porque más allá de ser algo eh, individual, separado, que no tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Como pensamos ahora mismo los regalos, ¿no? Un regalo, y se acabó, ¿no? Em, Él va a plantear, ¿verdad? Con muchos ejemplos, cómo el regalo o el don eh, está en toda una trama de intercambios, toda una trama de hechos sociales, económicos, legales, políticos, etcétera, ¿no? Eh, el hecho principal que le interesa, y ya mismo vamos a ver una cita de eso, es que el don o el regalo siempre implica una reciprocidad. A todo el que tú le regalas queda la obligación de devolver ese regalo o algo similar. Y si el regalo no se devuelve, usualmente ese regalo hay que devolverlo con creces, hay que dar más de lo que te dieron. El no devolver el regalo tiene consecuencias graves. De hecho, Marcel Mauss dice que eso se ve en los cuentos de hadas, por ejemplo, el cuento de La Bella Durmiente, eh, que el hada se enoja y maldiga a, a la Bella Durmiente es precisamente porque no la invitaron, ¿no? No hubo ese don, eh, ¿verdad? Y lo que ella da entonces un don maldito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, el don va a ser fundamental para las relaciones dentro y fuera del grupo porque esa obligación va a ligar, valga la redundancia, obligar, ¿no? Va a tener consecuencias económicas, sobre todo para la acumulación de deuda o intereses. Va a ser importante para los rituales. Hay veces que se donaban cosas para tirarlas a pérdida. Si les interesa George Bataille se alimenta mucho de este pensamiento. Eh, y obviamente la ley, hay consecuencias para si eso no, si esos dones no se reciprocan, ¿no? No se reciprocan, perdón. Eh, entonces, el don lo que señala es que ese acto cultural, social, está articulado a un sistema simbólico general, ¿verdad? Y ese grupo social entonces está marcado por una estructura de intercambio, una estructura semántica, una estructura lingüística, que produce, ¿verdad? Esa estructura es la que le da sentido a todos los actos de donación y a todos los objetos donados, ¿verdad? Esa es la lectura que va a hacer Levi-Strauss de esto, ¿verdad? Pero Marcel Mauss lo que dice es que es un hecho social total, ¿verdad? Es decir, que hay toda una articulación alrededor de eso. En el ensayo sobre el don dice, ¿verdad? Que lo más que le interesa es, ¿verdad? El carácter voluntario, por así decirlo, aparentemente libre y gratuito, el decir yo regalo, yo le doy a alguien lo que me dé la gana, etcétera. Y sin embargo, obligatorio e interesado de estas prestaciones. ¿Ok? Y cosas que parecen individuales, libres, pero que en el fondo son parte de un formalismo, ¿no? De un elemento social, tanto usualmente legal como económico. Claude Lévi-Strauss, que va a ser fundamental para el desarrollo del pensamiento de Lacan, sobre todo en esta época, eh, es el padre de lo que se denomina la antropología estructural, y él sigue eh, a Mauss en su lectura del don y de su hecho social total, pero haciendo una lectura estructuralista. Lévi-Strauss va a tomar lo que Ferdinand de Saussure hizo en la lingüística, de trabajarlo como sistemas, como estructuras, y lo va a trasladar en la antropología. ¿Ok? Y a partir de eso, Levi-Strauss va entonces a plantear lo que él llama el orden simbólico, ¿verdad? Y va a enfatizar cómo estos elementos simbólicos, cómo esta estructura, este sistema simbólico organiza y crea los significados sociales, ¿verdad? Y eso permite todo un nuevo acercamiento que le va a permitir a Lacan también hacer un nuevo acercamiento al psicoanálisis. Para que vean unas citas de Levi-Strauss, dice, en efecto, aunque el ensayo sobre el don sea sin duda
ninguna la obra maestra de Mauss y por lo tanto la más conocida de mayor influencia, sería un error considerarla aisladamente separándola del resto de sus obras. El ensayo sobre el don es el que ha introducido e impuesto la noción de acto social total. Mas no es difícil ver cómo esta noción está estrechamente ligada a las preocupaciones, solo en apariencia diferentes, de que nos hemos ocupado en las páginas anteriores. Se puede incluso decir que es el pensamiento rector, puesto que como ellas nace del deseo de definir la realidad social. Es más, de definir lo social como la realidad, pero de la forma más intensa y sistemática. ¿Ok? La primera característica de la noción de acto social es la siguiente. Lo social solo es real cuando está integrado en un sistema. Y Levi-Strauss va a entonces enfatizar de que se trata de un sistema lingüístico, de un sistema simbólico. ¿Ok? Dice más adelante, de hecho no se trata de traducir en símbolos unos datos extrínsecos, sino de reducir a su naturaleza de sistema simbólico aquellas cosas que solo se escapan con el fin de incomunicarse. Al igual que el lenguaje, lo social es una realidad autónoma. Los símbolos son más reales que aquello que simbolizan. Lo que significa precede y determina el contenido de los significados. Si se fijan, y Lacan va a seguir esto al pie de la letra, eh, Levi-Strauss va a leer a Mauss y va a decir que es el sistema simbólico el que determina la vida y los significados que toman todos los actos y los objetos del mundo de las personas. Ahora mismo, todo lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en esta pandemia, tiene que ver con el sistema simbólico en el que estamos y la significación que le damos, por ejemplo, al trabajar, al no trabajar, al salir, al no salir, a la vida, a la muerte, etcétera. Y eso le da más realidad que a las cosas que son vividas. Eh, de hecho, por eso hay cierta tensión con algunos vitalismos, ¿no? Y estas visiones más simbólicas, funcionales. ¿Ok? Levi-Strauss también va a ser importante. Levi-Strauss va a tener mucho diálogo con el psicoanálisis. De hecho, la pregunta por el incesto que Levi-Strauss trabaja en las estructuras elementales de parentesco va a ser una seguidilla, ¿verdad? O va a darle continuidad a ese interés que tenía Freud por el incesto como esta ley fundamental también. Y para Levi-Strauss, el inconsciente va a ser un sistema simbólico que permite mediar entre el yo y lo externo. Y la manera en que podemos darnos cuenta de que eso externo, eh, eh, digamos, nos constituye, ¿verdad? Así que en ese sentido, Lacan, esa dimensión del gran otro y ese orden simbólico, ¿verdad? Lo va a tomar de Levi-Strauss bastante al pie de la letra, pero lo va a transformar. Aunque ya lo adelanté, el texto más importante, o uno de los textos más importantes de Levi-Strauss, pero el más importante me parece para Lacan, eh, es el de 1949 titulado Estructuras elementales de parentesco. En este texto, Levi-Strauss se va a acercar al problema de la exogamia, a la pregunta de por qué los humanos no se quedan o no practican prácticas incestuosas y se abrieron a nuevos grupos culturales, ¿verdad? Y a intercambios y sobre todo por qué tienen que regular cómo es que logran estructurar la sexualidad, la reproducción, etcétera. Eh, y lo va a hacer planteando lo fundamental que es el lenguaje. Una de las cosas que va a traer Levi-Strauss como contundente es que la ley de la prohibición del incesto va a estar en todos los grupos, no importa cuán sencillo, en la medida en que hay cultura, hay prohibición del incesto, lo que quiere decir que lo primero que regula el hombre, las primeras leyes, o lo humano, las primeras leyes que hace el humano tienen que ver con su sexualidad y con ponerle un límite a su sexualidad y a la vinculación con el otro también, pero sobre todo al placer sexual y a los límites necesarios para esa sexualidad. Eh, lo curioso es que esto no es un requisito biológico, sino que es puramente cultural. Lo otro curioso es que para poder hacer esa ley es inevitable la presencia del lenguaje. Entonces, para Levi-Strauss,
el surgimiento de la cultura y el surgimiento del lenguaje van de la mano, porque sin lenguaje no hay posibilidad de hacer una prohibición, ni hay posibilidad de dividir los grupos con este sí, con este no, ni la posibilidad de hacer una alianza. Em, esto, la prohibición del incesto, la exogamia va a estar montada sobre un sistema de intercambio, porque esa prohibición del incesto va por un lado a decir con quién no puedo vincularme sexualmente dentro de mi grupo, pero sí, pero sí me va a decir con quién me puedo vincular fuera de mi grupo. Y es a partir de ese dentro y ese fuera que se va a poder entonces a crear alianzas. Levi-Strauss va a plantear en su texto que el principal método de intercambio y de formar alianza va a ser la donación de mujeres. Yo le dono mujeres de mi grupo a este grupo y este grupo dona mujeres a mi grupo y eso permite la reproducción biológica y el sostén de una alianza simbólica. ¿Ok? Eh, Va a ser interesante porque Lacan va a tomar de Levi-Strauss muchos de estos elementos y sobre todo que el complejo de Edipo, lo vamos a ver más adelante, es la manera en que todo esto el sujeto lo internaliza, lo introyecta, lo subjetiva. ¿Ok? Más adelante en el texto, en la página 267, Lacan va a decir, para que vean que lo que estoy diciendo es claramente influencia o está en el pensamiento de Lacan, no soy yo que lo interpreto. Dice, el hombre habla, pues, pero es porque el símbolo lo ha hecho hombre. Si en efecto dones sobreabundantes acogen al extranjero que se ha dado a conocer, la vida de los grupos naturales que constituyen la comunidad está sometida a las reglas de la alianza, está hablando de Levi-Strauss plenamente, ordenando el sentido en que se opera el intercambio de las mujeres, es decir, cuáles son las leyes de parentesco que permiten con estos sí, con estos dos, estas se donan, estas no se donan, a quién se donan, si hay que hacer un dote por eso, etcétera, ¿no? A las prestaciones recíprocas que la alianza determina, como dice el proverbio Sironga, un pariente por alianza, un muslo de elefante. La alianza está presidida por un orden preferencial cuya ley, que implica los nombres de parentesco, es para el grupo, como el lenguaje, imperativa en sus formas, pero inconsciente en su estructura. Es decir, el lenguaje va a ser fundamental para eso. Eh, la alianza, la, la posibilidad de la alianza es algo contundente, algo vital, y sin embargo es inconsciente en su estructura porque no se sabe, ¿verdad? Uno no está consciente de lo que está reproduciendo a pesar de que claramente hay un sistema simbólico ahí. ¿Ok? Ese sistema simbólico cultural nos permea todo, aunque no lo sepamos, aunque esté inconsciente en su estructura, que claramente es una estructura de lenguaje. Bueno, volviendo a función y campo, Lacan eh, hace la pregunta, ¿no? De si esa posibilidad de hacer cosas inútiles, de ese supuesto símbolo extraño que está ahí, es lo único con lo que podemos garantizar, ¿verdad? O tener evidencia eh, de que esa es la naturaleza del lenguaje. Y trae un ejemplo de elementos o de cosas que hacen los animales que normalmente tomamos como símbolo y podríamos tomar como símbolo. Y toda esta sección que él va a criticar a un psicoanalista llamado Masserman, tiene que ver con la pregunta de qué hace un símbolo, ¿verdad? Y la diferencia entre una señal y un símbolo propiamente dicho, ¿no? La diferencia entonces entre el lenguaje animal y el lenguaje humano. Y él va a plantear que el lenguaje humano tiene algo distinto radicalmente, que hay un salto cualitativo entre lo que hay en el animal y lo que vemos en el humano, que obviamente culmina con lo que se ve dentro de un psicoanálisis, ¿no? Eh, y una de las críticas que va a hacerle acá, no voy a leer todo el ejemplo, pero es que el lenguaje no es como lo pensaba Skinner o los conductistas, de que hay una asociación simple entre un símbolo aislado, ¿verdad? O un estímulo y una respuesta corporal, eh, sino que para Lacan el lenguaje es una estructura, el lenguaje va a ser otra cosa.
Lacan dice, bueno, sí, no, es cierto que podemos hacer vinculaciones entre palabras y respuestas del cuerpo. Sin embargo, en el humano no es tan sencillo, ¿no? Y de hecho hace una pregunta, ¿no? En el ejemplo que da Maserman, utiliza la palabra contract, ¿verdad? De contract, ¿verdad? De contraer. Y Lacan lo que le dice es, bueno, pero lo que pasa es que en el humano esa palabra no está aislada, no está sola, y se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si escucha marriage contract, bridge contract, breach of contract, ¿verdad? Es decir, está en la misma palabra, tiene el mismo significado, ¿verdad? O la misma reacción que simplemente decirle contract. Y dice, ¿y qué tal si en lugar de la palabra completa le empezamos a quitar partes? Contract, contract, contra, con, etcétera, ¿no? ¿Y por qué está diciendo eso? Porque está diciendo hasta dónde llega ese símbolo, ¿verdad? Hasta dónde podemos pensarlo, cómo está estructurado ese símbolo. Y una de las grandes diferencias es que para Lacan, ningún símbolo está solo, está suelto, sino que va a estar enlazado con los otros y por eso se puede dar el juego significante que hemos visto en los sueños y en los chistes y en los actos fallidos. Todo lo que hablamos en la reunión anterior, todos esos pequeños esquemitas que les presenté, van por ahí. Es decir, esos juegos de palabras se dan gracias a la polisemia, gracias a la homofonía, es decir, no por su aislamiento, sino porque son parte de un sistema simbólico. ¿Ok? Entonces, Maserman decía que era evidente la relación con el lenguaje y que no habría que elaborar estos ejemplos. Y Lacan le dice, bueno, pues sí, habría que elaborarlos porque eh, esa dimensión significante, ¿verdad? Del símbolo, esa dimensión de conjugación, de polisemia, eh, pues no queda tan clara. ¿Ok? Lacan va a enfatizar entonces eh, la dimensión de estructura, de orden que tiene el lenguaje y de que, y esto está siguiendo la lingüística estructural inaugurada por Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística estructural, del curso de lingüística general, perdón, donde ningún símbolo está solo, sino que todo símbolo está en oposición, por eso es que es un estudio estructural, ¿no? De las cosas. Eh, y por eso él va a decir, resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto. Es decir, cuando tú miras una palabra, tienes que mirar el conjunto. De hecho, Ferdinand de Saussure dice que cada vez que yo hablo, si digo una palabra, es porque no digo todas las demás que podría decir en ese momento. Es decir, que siempre hay una relación entre la palabra que digo y las palabras que no digo, porque son partes, si quieren verlo así, de un campo semántico, ¿verdad? O están vinculadas. Eh, Resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto, anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto. ¿Y qué quiere decir? Está diciendo que esas palabras y las relaciones de las palabras son los que van a determinar la experiencia, lo que siente, lo que le pasa al sujeto. Esa significación posible solamente es posible por cuál es esa estructura simbólica, cuál es ese orden, cuáles son esas relaciones entre palabras, entre símbolos que están. ¿Ok? Y considerar ese último nexo fuera de toda referencia al primero consiste simplemente en negar en ese elemento la función propia del lenguaje. Él está diciendo, si vemos contract alejado de todas las asociaciones o todos eh, los símbolos vinculados a esa palabra, estamos negando la función propia del lenguaje, que es de hacer un sistema. El lenguaje es un sistema. ¿Ok? Eh, Lacan les trajo una cita del seminario 3. Esa relación del significante y el significado, es decir, del significado que pueden tomar las cosas, solamente es posible por esa relación entre los elementos. Para Lacan, una estructura es un grupo de elementos que forman un conjunto covariante, es decir, no se pueden ver aislados, hay que verlo siempre como un conjunto.
¿Ok? Si cambia uno, cambian todo, cambia la relación entre todos. ¿Ok? Esto es fundamental para Lacan. El lenguaje es una estructura, es un orden, es un sistema. ¿Ok? Luego de barrer el piso con Masterman y con esa, realmente lo que presenta de Masterman no es psicoanálisis, es conductismo puro y duro de alguien que se hacía llamar psicoanalista, ¿no? Él dice que lo que Masterman está haciendo es absolutamente ingenuo, eh, y que eso, él no se lo critica a los conductistas, ¿verdad? Él no habla de Skinner, no habla de los conductistas, sino que se lo critica a él. ¿Por qué? Porque es un psicoanalista el que está hablando. Y si un psicoanalista reduce lo que está ocurriendo a mero programa de condicionamiento operante, no sabe nada de lo que está hablando, está perdiendo de perspectiva todo lo que Freud planteó. Y remata con esta frase que me parece fundamental y que un poco resume el propósito del texto. Dice, pues el descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser. Eso es la neurosis, eso es la sexualidad, eso es el inconsciente, ¿no? Que esas instancias radicales de la simbolización en el ser, el deseo, como falta en ser, que es lo que Lacan va a decir, va a ser el producto de la relación del hombre con el lenguaje. El deseo, que es lo que Freud descubre en el inconsciente, y el inconsciente como tal, es esto, ¿no? Desconocerlo es condenar el descubrimiento al olvido y la experiencia a la ruina. Está hablando de que si no se toma en cuenta el lenguaje, realmente nada tiene que ver con psicoanálisis. ¿Ok? Entonces va a enfatizar, va a continuar enfatizando esa diferencia entre el símbolo en el hombre y en el animal, ¿verdad? Esa estructuración, ese orden simbólico que atraviesa al hombre, pero que no al humano, disculpen, pero que no se ve igual en el animal. Y dice, este algo, dice que hay una diferencia, que algo, una diferencia, dice, este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje. Es decir, no basta que haya un símbolo o un signo para que haya lenguaje. ¿Ok? Tiene que haber una dimensión de sistema, pero también va a ser importante lo que él dice ahora, que es parte del sistema, ¿no? Dice, para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra deliberada del hic et nunc, la diferencia no es de la calidad sonora de su materia, es decir, no se trata de si hablan bien o no hablan bien, sino de su ser evanescente, donde el símbolo encuentra la permanencia del concepto. Por la palabra que es ya una presencia hecha de ausencia, la ausencia misma viene a nombrarse en un momento original, cuya recreación perpetua captó el genio de Freud en el juego del niño y de esta pareja modulada de la presencia y de la ausencia. Voy a hablar ahora de la referencia que hace de Freud, pero lo que está diciendo es que el símbolo en el humano eh, permite la ausencia, permite dar cuenta de la ausencia, y todo símbolo va a ser un juego entre presencia y ausencia. ¿Ok? Precisamente cuando yo nombro algo, estoy haciendo presente algo ausente. No tiene que estar el objeto. Al contrario, al yo decir bola, ustedes ninguno tiene ahora mismo una bola, un balón, ¿verdad? Eh, y se lo puede imaginar, lo puede representar, podemos trabajar con él, le da una presencia distinta, le da una permanencia a eso. ¿Ok? Todo símbolo es presencia de una ausencia o una ausencia de una presencia, ¿no? Eso Lacan lo trabaja mucho en el seminario 3, sobre todo en la última sección. ¿Ok? En la referencia a Freud, Freud va a hablar de eso cuando habla del for da en Más allá del principio del placer. Eh, en ese texto de 1920, donde él plantea la pulsión de muerte, él habla de su nietecito, ¿verdad? Y de cómo este nietecito jugaba a tirar eh,
Todo, le gustaba, ¿no? Tirar todos sus juguetes y tirar todo y decía, oh, ¿no? Este chiquito tenía buenas relaciones con sus papás y jugaba a tirar las cosas, ¿no? Entonces, en ese oh que decía el nene, Freud interpreta la palabra alemana fort, que significa se fue, ¿ok? Sin embargo, un día Freud descubre que este chiquitín está jugando con un carretel, imagínense un palo con un hilo eh, amarrado a un pedacito de madera, ¿verdad? Y donde él lo tiraba y decía oh, y cuando lo alaba decía ah, ¿ok? Entonces, ese ah, Freud lo interpreta como la palabra da, que significa aquí está. ¿Ok? Entonces el nene lo que está jugando en se fue y aquí está. Ausencia, presencia. Freud lo que interpreta es que esa es la manera en que el niño está simbolizando la ausencia y la presencia de la madre. ¿Ok? Pero Lacan lo va a tomar como también la manera en que el niño empieza a estar atravesado por el símbolo y poder dar cuenta de ese juego de ausencia y presencia que solamente es posible por el símbolo. ¿Ok? Fíjense que el niño está siendo ausente y presente a su madre y respectivo de si está el cuerpo o no de ella. Lo está haciendo plenamente de manera simbólica. ¿Ok? Y Lacan va a decir que precisamente es por esa dimensión de la ausencia que el mundo humano va a engendrar las cosas. ¿Ok? Dice, por medio de aquello que no toma cuerpo, sino por ser el rastro de una nada y cuyo sostén por consiguiente no puede alterarse, el concepto, salvando la duración de lo que pasa, engendra la cosa. Ya se los dije ahorita con el ejemplo de la bola. Es precisamente porque hay símbolos que ordenan, que permiten delimitar las cosas, que permiten decir esto es esto y esto es lo otro, que podemos darle permanencia a las cosas y por la que significamos las cosas. Es a través de los símbolos que podemos designar, que podemos diferenciar las cosas, pero también precisamente por eso les damos permanencia. Em, no se han dado cuenta que nosotros le llamamos perros a un montón de seres bien diferentes, pero que tienen pocas cosas en común. La palabra perro engendra la cosa perro, ¿verdad? De la misma manera en que todos ustedes tienen su nombre y en mi caso, Eduardo, ese significante, esa palabra, engendra a esta persona, Eduardo, a pesar de que es muy diferente cuando nació a ahora, y sin embargo, sigue siendo, entre comillas, la misma cosa. ¿Ok? Eh, Lacan va a decir, me parece sumamente importante, es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. Primeramente confundida en el hit nunc, aquí y ahora, de todo el devenir, de todo en devenir. ¿Ok? eh, Son las palabras las que van a organizar nuestro mundo y las que van a hacer de nuestro mundo otro y de nuestro psiquismo otro y de nuestras vivencias otras. Por eso una significación puede cambiar un padecimiento. Eso es una terapia. Yo tenía un profesor que decía que no era psicoanalista, pero decía que todas terapias funcionaban porque había un cambio epistémico, porque se significaba de otra manera algo. Lacan no está diciendo exactamente eso, es más profundo lo que dice, pero va por ahí. Es precisamente por lo que el orden, esa significación, esa interrelación entre las palabras, lo que permite una significación, una vivencia particular. Eh, Lacan ahora en la página 267, 268 va a retomar todo lo que hablé ahorita de las estructuras elementales de parentesco para plantear cómo ese lenguaje, además de presentar una presencia, ausencia, además de ser un sistema, precisamente por todas esas condiciones, por presentar ausencia, presencia, por ser un sistema estructurado, es lo que va a humanizar al hombre, ¿no? Al humano. Eh, y es lo que va a organizar su mundo, su sexualidad, sus padecimientos. ¿Ok? Ya lo dije ahorita, ¿no? Lo que va a permitir la alianza, los matrimonios, etc.
Entonces dice Lacan, es en efecto en este sentido en el que se dirá que el complejo de Edipo, en cuanto que reconocemos siempre que recubre con su significación el campo entero de nuestra experiencia, en nuestro desarrollo, marca los límites de nuestra disciplina, que nuestra disciplina, disculpen, asigna a la subjetividad. Fíjense que lo que está haciendo, ¿verdad? Y después dice, ¿verdad? A saber lo que el sujeto puede conocer de la participación inconsciente en el movimiento de las estructuras complejas de la alianza, verificando los efectos simbólicos de su existencia particular. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que yo anuncié hace un rato. El complejo de Edipo no es otra cosa que la manera que el psicoanálisis da cuenta de cómo estas estructuras del lenguaje atraviesan al sujeto y cómo su existencia, su pensamiento inconsciente, ¿no? Está atravesada por esas estructuras complejas de la alianza, de la ley, del lenguaje, y cómo esos efectos simbólicos afectan su existencia individual particular, cómo afectan sus síntomas, cómo afectan sus ocurrencias, su amor, por ejemplo, sus relaciones, todo. ¿Ok? Eh, es decir, que en el complejo de Edipo lo que se ve es la ley cultural a nivel del sujeto. Lacan va a decir que esa ley primordial no es una ley con minúsculas, sino que es la ley fundamental, que es la ley de prohibición del incesto, es la ley del no todo se puede, es la ley de la sexualidad tiene límite, es la ley de hay algo que siempre falta, ¿verdad? La que regula la alianza, la que comienza la cultura, ¿verdad? La prohibición del incesto dice no es, sino su pivote subjetivo. ¿Ok? Esta ley, ley primordial, ley de que no todo se puede, ley de que hay un límite cultural, ¿verdad? Esta ley se da pues a conocer suficientemente como idéntica a un orden del lenguaje. Es decir, la ley cultural está simbolizada como un orden del lenguaje. ¿Ok? Eh, es bien importante, piénsenlo, ¿no? En Freud queda bien claro también, si no hubiera prohibición del incesto, no se movería nadie. Si no hubiera exogamia, los grupos culturales no se transformarían, sino que se consumirían entre ellos mismos. No por las cuestiones genéticas, sino porque serían grupos herméticamente cerrados. Si un chiquito se quedara con su objeto incestuoso, que es la madre, y la madre se quedara con su objeto incestuoso, que es el hijo, esos dos personajes, esos dos elementos, estarían uno para el otro sin abrirse a más nada. No habría lugar ni para los amigos, ni para la familia, ni para el padre, ni para los abuelos, ni para las generaciones. Sería una diada cerrada. La ley primordial es una ley de basta, de límite, de hay algo más. Eso es la prohibición del incesto. Y aunque Lacan no lo ha hecho todavía explícito en este texto, esa ley no es otra cosa que la castración. Castración que apunta, en Lacan tiene muchos nombres, la cosa, el objeto A, el falo, etc. Desde que hay algo, siempre hay espacio para algo más. El sujeto no se puede colmar. Por ahí va la ley. Para Lacan, en términos de ese orden simbólico, va a haber un significante que va a ser el sostén, ¿verdad? O el representante, por decirlo de alguna manera, de esa función simbólica, esa función de límite de la prohibición del incesto, y es lo que le va a llamar el significante del nombre del Padre. ¿Ok? Y en este texto, por el momento él no ha hablado mucho de él, hay otros textos donde habla más, él va a decir que es una función simbólica, es un símbolo, no es alguien. Y no debe ser confundido con el personaje imaginario real, no es ese alguien que está ahí. Una madre soltera puede ser, puede cargar con el nombre del padre. Una institución puede cargar con el nombre del padre, etc.
y puede haber efectivamente un progenitor biológico, un padre real, si quieren llamarle, que no cumpla con esa función. ¿Mm? Puede haber un padre, una persona que esté ahí supuestamente siendo padre y no le sirva a ese niño o a esa niña para salir de esa encerrona. ¿Ok? Así que el nombre del padre es un símbolo que va a permitir que se transmita la ley de la prohibición del incesto. Lacan va a enfatizar mucho, ¿verdad? Y esto es algo sumamente importante, que los símbolos, ¿verdad? Todo este orden simbólico, todo este entramado, es lo que va a determinar la vida del humano, es lo que va eh, a determinar su inconsciente y por tanto todo lo que nos llega a la clínica. Cuando yo escucho a alguien, no escucho a un individuo aislado, escucho a alguien que está atravesado por todo esto y que en sus palabras y en la manera en que está estructurada su palabra, su inconsciente, sus síntomas, un deseo, está todo esto. Y la experiencia del psicoanálisis en parte es dar cuenta de todo esto. Por eso me parece importante toda esta frase. Dice, los símbolos envuelven en efecto la vida del hombre con una red tan total, que reúnen antes de que Él venga al mundo a aquellos que van a engendrarlo por el hueso y por la carne. ¿Y qué quiere decir eso? Que son los símbolos, es el orden simbólico lo que permitió tu llegada real al mundo, haciendo que tus padres pudieran procrearse, unirse, ya sea matrimonial o no matrimonialmente, ¿verdad? Pero es lo que permite el acercamiento de esos otros sujetos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando un sujeto de análisis, por ejemplo, está explorando su historia familiar, está explorando el deseo que le precede, por qué yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Para qué me quieren? ¿Quién soy yo? Se ve inevitablemente en esa red tan total. En su discurso va a tener que lidiar con precisamente todo eso ajeno a él, pero que lo determinó y que está estructurado como un lenguaje. El sujeto cuando indaga sus propios rollos también tiene que vérselas con la estructura del lenguaje, con los escollos del lenguaje, con los límites del lenguaje, que van a ser sus límites también, pero también sus posibilidades. Por último, Lacan va a decir que nosotros, si bien estamos estructurados por el lenguaje, no somos meros monigotes del lenguaje. Y en este momento todavía no ha dicho demasiado, pero sí dice que el deseo viene un poco a estar ahí como una especie de buffer, es la palabra que me viene, ¿verdad? Pero como algo que permite que eso no sea tan totalizante, sino que deja como una pequeña apertura. Dice que el deseo es lo que permite que el viviente no esté totalmente anonadado por ese símbolo o por esa vorágine de los símbolos, ¿no? Por esa alianza, sino que permite que haga interferencia y preserve otra cosa. Y lo que preserva es algo más. El deseo, si seguimos a Hegel, se recuerda, es pura negatividad y en ese sentido nunca se colma. El deseo siempre apunta a un agujero eh, y al deseo de otra cosa. Y en ese sentido, interferencia y preservación de posibilidades, ¿no? Eh, Lacan termina esta sección en la página, yo le digo sección porque hay un claro corte en la argumentación, ¿no? La página 70, hablando sobre el deseo del psicoanálisis, dice, pero este deseo mismo, para ser satisfecho en el hombre, exige el ser reconocido por la concordancia de la palabra y por la lucha de prestigio en el símbolo o el imaginario. Es decir, que ese deseo no está ahí como algo biológico o si quieren llamarle metafísico. Ese deseo, esa tendencia está ahí, eh, sí en relación con el cuerpo, con la sexualidad, pero atravesado también por los símbolos y busca de alguna manera o se las tiene que ver con la palabra y con la imagen.
Así que ese deseo ya lo habíamos trabajado cuando hablamos del yo y el reconocimiento imaginario del amo y el esclavo. Va a buscar ese reconocimiento, ese deseo va, digamos, a mostrarse, a ponerse en juego a nivel del símbolo y de lo imaginario. Lo que está en juego en un psicoanálisis es el advenimiento en el sujeto de la poca realidad que este deseo sostiene en él en comparación con los conflictos simbólicos y las fijaciones imaginarias como medio de su concordancia, y nuestra vía es la experiencia intersubjetiva en que ese deseo se hace reconocer. Es decir, ese deseo, si bien se muestra en los símbolos, si bien se muestra en las imágenes, siempre va a quedar como un más allá, como un agujero, como una falta. Por eso es que Lacan va a decir en otro texto, en su versión del sujeto, que el deseo es articulado porque no es articulable. El deseo pasa por la palabra, pero es algo que nunca se logra decir porque está más allá, porque es otra cosa. Y en este sentido, Lacan lo que está diciendo, el deseo pasa por la palabra, pasa por la imagen, pero siempre es un más allá, un algo más. Y por eso no puede ser totalizado por el símbolo. No hay ninguna palabra que diga el deseo. El psicoanálisis lo que va a buscar son los puntos de impasse. Y ahí es donde va a haber el deseo. Bueno, creo que ya es suficiente. Eh, Cualquier duda, pregunta, lo trabajamos por email o en el foro. Espero que estén bien. Sigan leyendo. Lo próximo que vamos a leer va a ser desde esta página 270 hasta el final de esta segunda sección de función y campo. Bueno, seguimos.